Y el ministro de la Senat, Luis Rojas, denunció que los narcotraficantes recluidos en Tacumbú siguen operando con total tranquilidad e inclusive corrieron versiones que se planeaba asesinarlo. Nuestro compañero Sergio Valdés nos amplía esta información. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, y es así no solamente de la cárcel de Tacumbú, sino que de varias penitenciarías del país donde existen los narcos que están recluidos por diferentes razones. Esto básicamente no hace temer al gobierno nacional que encabeza el presidente Cartes y dio la orden firme de que la Senat siga dando muestras de su trabajo de incautación, de destrucción y también detención de los grandes narcotraficantes paraguayos o de la nacionalidad que sea. Es por eso que no importa lo que suceda, según dijo el ministro Luis Rojas, sí es que corre peligro su vida, porque el gobierno está directamente enfocado en erradicar este mal. Con relación a las cárceles, el propio ministro Luis Rojas de la Senat dijo de que las penitenciarías deben reforzar y capacitar mejor a sus recursos humanos. Hablamos de los guardiacárceles, que muchas veces caen en complicidad con los narcos y hacen la vista gorda con relación al operativo o a los planes que están desarrollando dentro de las cárceles. Al respecto de esto mencionaba el ministro Luis Rojas. Falta trabajar sobre los recursos humanos, especializarlos, ¿verdad? Porque uno puede tener tecnología, pero si el factor humano no es confiable, tampoco va a haber éxitos. Y hay un montón de otras soluciones que se tienen que ir dando dentro de un esquema complejo, ¿verdad? Citaba por lo menos Rojas a algunos narcotraficantes como Jarvis Jiménez Pavón, que se encuentra en el penal de Tacumbú recluido ya hace algunos años, que estaría encabezando estas amenazas que se están desarrollando. Con relación al por qué se está produciendo este tema, básicamente es por la persecución que se está dando a los narcopolíticos, también a las aprehensiones que se están dando a los narcos y por la ley de extensión de dominio que busca de alguna forma retener las propiedades o dejar de que los narcotraficantes sean millonarios y de esa forma puedan seguir delinquiendo en esta sociedad. Hablamos de Paraguay. Esto decía al respecto con relación a las leyes el ministro Rojas. Por eso estamos hablando del proyecto de ley por iniciativa del Ejecutivo de extinción de dominio. Se le está complicando al narcotráfico mucho la situación, se habla de narcopolítica, se habla del sinceramiento de la situación país, donde el elemento de corrupción juega un papel importante. Con relación a este tema, el ministro Rojas dijo que se siguen dando las tareas operativas en todo el país con relación a la búsqueda de los narcotraficantes. Sergio, él está temiendo por su vida. ¿Qué información tiene más específicamente sobre eso? Claro, desde hace varios meses se está manejando esta información de que está en la mira de los narcos y es por eso que estuvo reforzando su seguridad. Pero de igual manera no habló de renunciar al cargo, sino que más bien cuando se refería en un momento dado a la entrevista de que pase lo que pase vamos a seguir y que el que me suceda lo seguirá haciendo, es como ya un mensaje directo a los narcotraficantes. Muchas gracias.